Estamos aquí en su programa Abriendo la Mañana. Está ya con nosotros el joven Rafael Joviné, quien por muy buen, acertado y bastante interesante, pues realizó la autopsia fiscal, una evaluación de los gastos e ingresos del gobierno dominicano para garantizar derechos. Buenos días, ¿cómo te sientes? Buen día, muchísimas gracias por la invitación, encantado de compartir con ustedes y con toda su teleaudiencia. Rafael, ¿qué es la Oxfam? Ok, Oxfam es una organización que está presente en 92 países. Su línea temática tiene que ver con el combate efectivo hacia la pobreza y la desigualdad. Y para eso trabaja con organizaciones locales en los distintos países en donde está, promoviendo políticas públicas inclusivas, promoviendo líneas de desarrollo humano, promoviendo efectiva justicia social y también programas de acción humanitaria hacia las comunidades más vulnerabilizadas. Para que ustedes vean. Exacto. Vamos entonces, ¿qué te motiva a ti a preparar esta autopsia fiscal? ¿Y cómo, Sí. o sea, y los hallazgos más preocupantes que pudiste encontrar? Porque la autopsia se le hace a los muertos. No entendí, pero Exactamente, explícalo a la autopsia a los muertos y veo que autopsia fiscal, digo, está O sea, muerto, es muy ¿qué es lo que profundo. pasa? Claro, eso. Y ustedes indagaron bastante, ¿por qué, verdad? Básicamente lo que hemos realizado es una auditoría integral a todo el gasto público en los últimos 3 años fiscales, y es y como una gran parte del estudio se basa en el presupuesto ya ejecutado, es decir, ya gastado, pues entendíamos idóneo pues buscar algún paralelismo que significase lo que hemos encontrado, que básicamente es la ausencia de una serie de bienes y servicios públicos que esperaríamos encontrar si el presupuesto se ejecutase de manera eficiente. Entonces, le puedo poner varios ejemplos. Nosotros, uno de los primeros hallazgos que encontramos, por ejemplo, al analizar el presupuesto ejecutado en 2018, es que hay 121 instituciones públicas que no rinden cuenta sobre qué lograron al final del año. Es decir, te dicen que gastaron 500 millones, 1.000 millones, Pero no 10.000 millones, pero no son capaces de decir cuáles bienes y servicios están asociados a eso, es decir, cuántas carreteras, por ejemplo, cuántos centros comunales, cuántos acueductos. O sea, que no está claro en qué se gastó ese dinero. No está claro. El promedio de la ejecución financiera del presupuesto, del monto, es de un 94%. Ahora, el promedio de la ejecución física, productos y servicios, es de apenas un 34%. Es decir, apenas una tercera parte. Claro. Y eso es un punto fundamental de cara a mejorar no solamente la transparencia, sino también la calidad del gasto público. Ustedes en el informe de Roja que República Dominicana es el tercer país de la región que tiene menor inversión en gasto social. Correcto. Estamos por debajo de Haití. Correcto, sí. Pero ¿cómo es posible poder medir eso si hay un gabinete social y hay una serie de políticas públicas y programas sociales? Bueno, precisamente porque cuando se hace el cómputo, el cálculo integral de lo que está invirtiendo República Dominicana en los servicios sociales versus lo que hacen los demás países de la región, pues eso al final te va a salir un ranking, una comparación regional. Sí. Eso lo hace la CEPAL, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe. Y nosotros lo que hemos hecho es extraer esa data, compararnos con los países con todos los países de la región, y al final nos da que solamente estamos por delante de Haití y Guatemala. Increíble, con todos esos millones que se destinan. Sí, y tiene que ver mucho, y es una de las cuestiones principales del estudio, por un lado, del cómo se gasta, pero también de aspectos de índoles tributarios que puedo tratar en detalle en un momentito. Sí. De la parte de gasto público, lo que estamos destacando acá es que el conjunto de irregularidades que hemos encontrado del presupuesto en ejercicio, es decir, del año 2019, asciende a unos 154.000 millones de pesos, que es un 3.6% del PIB, y que en términos comparativos viene siendo el doble que el presupuesto de salud pública, por ejemplo. Increíble, Dios mío. Espérate. Esas irregularidades van desde falta de transparencia de unos 17 ministerios
hasta concentración de recursos en manos de funcionarios, de titulares, ministros y directores generales, hasta duplicidades de funciones en más de 40 instituciones. ¿Qué? O sea, tú, no, espérate. Duplicidades. 40 en 40 instituciones. Vamos entonces, ¿cuáles son esas, vamos a decir, esos ministros, si puedes mencionar algunos, las instituciones, Claro. o sea... ¿Cuáles están manejando dinero de manera discreta? Porque discreta es que no tienen, o sea, yo lo tengo y vamos a gastarlo en esto, en esto, en esto. No hay un programa per se, no hay un informe. ¿Qué ministerios son Sí, esos? nosotros encontramos tanto esas malas prácticas como buenas prácticas. Las buenas prácticas le encabezan ministerios como la mujer, Ministerio de Educación y de Salud, se podrían citar entre esas buenas prácticas, pero por el contrario, ministerios como el de Obras Públicas y el Ministerio Administrativo de la Presidencia a nivel de gobierno central y a nivel descentralizado, instituciones como el FOMPER, como la Liga Municipal Dominicana, como el INAVI, de Auxilios y Vivienda, Ajá. el propio INVI, de Instituto Nacional de la Vivienda, ya mencioné el caso de la Liga, el CORDE, la Corporación de Empresas del Estado, que se supone que debió estar ya disuelta. Disuelta, desde hace exactamente. 2 años. Yo pensaba que Pero eso para mí eso no existía. existía ya. Pero todavía el año ¿Maneja próximo, dinero eso? todavía para Oye. el año próximo tiene más de 35 millones de pesos. Y hay otro caso adicional pero- a destacar. No, es Hay increíble. otro caso adicional a destacar más significativo aún, que es el caso del CEA. A propósito de todas estas cuestiones de repartición de tierras y terrenos. La comisión que encabezó el gobierno, que designó el propio presidente de la República para investigar la repartición de terrenos en en San Pedro de Macorís, a raíz de los hechos que le costaron la vida a 2 locutores allí. Sí, la Esa balacera. comisión, encabezada por Lidio Cadet, por José Dantes y por Fabio Darío Espinal, consultor jurídico del Poder Ejecutivo, recomendó un desmonte gradual de la nómina del CEA, porque efectivamente se le encontraron muy alta, y lo es enorme. Pues lo que hemos visto, lo que esperábamos es que tras 2 años, pues ese desmonte se materializara. Y es todo lo inverso. La nómina del CEA se ha incrementado un 23% anual. Hay 300 empleados más. La nómina solo del Consejo de Administración ronda los 10 millones de pesos. Y hay un incremento vertiginoso tanto en la sede central como en los ingenios que componen esta institución. Es decir, es todo lo contrario a la recomendación de la comisión presidencial designada. Y eso lo estamos viendo que se reproduce en varios otros entes gubernamentales. Usted mencionó el Ministerio de la Presidencia. ¿Qué irregularidades encontró en el Ministerio de la Presidencia y en Obras Públicas? Mencioné el Ministerio Administrativo de la Presidencia. Recuerden una cosa, la Presidencia de la República a la vez son 5 ministerios. Ministerio de la Presidencia, el Administrativo de la Presidencia, el Gabinete de Políticas Sociales, la Contraloría General de la República y también está uno más, la Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado. Son esos 5 que son básicamente ministerios, los 5, a pesar de que algunos no se llaman propiamente ministerios. Entonces, el Ministerio Administrativo de la Presidencia duplica funciones de prácticamente todos los ayuntamientos del país. Sus programas que están a nivel local y que son de competencia comunitaria le están restando recursos que pudiesen estar manejando los ayuntamientos. Se hablaba hace unos meses del Fondo de Cohesión Territorial como una medida para incentivar y fomentar determinadas inversiones públicas a nivel local, pero solamente desmontando el Ministerio Administrativo de la Presidencia se puede tener suficientes recursos para alimentar este fondo. El Ministerio Administrativo de la Presidencia maneja más recursos que todos los ayuntamientos del país juntos. Ay, padre amado. Y para el año próximo también se le incrementan sus recursos. ¿Cuánto llega ese monto de este año 2019? Ese ministerio maneja alrededor de 20 mil millones de pesos. 20.000 millones Entonces, nosotros entendemos, una de nuestras medidas, nosotros proponemos 35 medidas concretas para la administración pública y una de ellas es el desmonte gradual del Ministerio Administrativo. Por lo menos para el año 2021, con la nueva gestión gubernamental, es posible eliminar esta institución. Hay competencias
que incluso chocan con el mismo ministerio de la presidencia, vean la distinción, ministerio debería ser un viceministerio administrativo en todo caso, no un ministerio como tal, pero esas son de las distorsiones que tenemos acá. Se puede perfectamente eliminar ese ministerio, ahorrarse una buena cantidad de dinero y otra parte reorientarla a nivel local. ¿De cuánto estamos hablando entre el Ministerio Administrativo de la Presidencia, Ministerio de la Presidencia y el gabinete? La Presidencia de la República, que es el tercer ente gubernamental de mayor envergadura en el Estado, maneja entre 68 y 70 mil millones de pesos. Es una cifra astronómica lo que maneja, y la distorsión que genera, porque la Presidencia de la República genera distorsión en el gasto en publicidad, genera distorsión en duplicidades de funciones y genera distorsión en la nómina pública. Cuando tú hablas de duplicidad de funciones, o sea, ¿me puedes aclarar un poquito de cuáles son esas duplicidades que hay? Bueno, que por ejemplo, hace funciones que son de competencia local, las realiza directamente, las realizan las instancias que están acogida en la sombrilla de la Presidencia de la República. Ejemplo, la Comisión Presidencial de Apoyo al Desarrollo Provincial. A esa institución se le ha asignado el proyecto habitacional El Riito en La Vega. Esa comisión no tiene competencias en políticas habitacionales. Pero El Riito de La Vega yo tenía entendido que era un proyecto del administrativo, del señor Peralta. Sí, pero de todas formas esa comisión depende a su vez del Ministerio Administrativo y a su vez está en la figura, en la paraguas de la presidencia en general. Lo que destaco acá es que asume funciones que le compete a otras instituciones, en este caso al Instituto Nacional de la Vivienda. Reparten habichuelas con dulce, reparten cajas de muertos, hacen operativos de limpieza. Sería como clientelismo. Esto sí, pero a la vez hay cuestiones ahí que chocan con otras instituciones. El Ministerio de Obras Públicas, por ejemplo, hace operativos médicos y eso es competencia del Ministerio de Salud Pública. Y así puedo enumerar muchos más casos de la propia Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado, que en la práctica, más que supervisión, es ejecución de obras a la par con el propio Ministerio de Salud Pública. Vamos con el de Obras Públicas. Obras Públicas. Ya tú hablaste de la presidencia, todos los cuartos del mundo, que yo no llego ahí, mi cerebro a esta hora, yo no he echado nada con dulce aquí en este estómago. Yo estoy grave, plena grave. Obras Públicas en el 2019. ¿Cuántos chelitos ha manejado o va a manejar? En este año. En este año son unos 57 mil millones de pesos. ¿Con programas? Con programas que básicamente se resumen en una cosa: asfaltado de calles. ¿Cómo? El Ministerio de Obras Públicas tiene muchas competencias, pero básicamente sus programas principales tienen que ver con construcción, reconstrucción de calles, avenidas, etcétera. La seguridad vial. La seguridad vial, pero eso es un programa que es relevante, pero en el grueso del presupuesto tampoco es que representa un volumen significativo. Oye, lo que nosotros estamos viendo es que el Ministerio de Obras Públicas es la institución que más ha recurrido a la práctica de programar en términos financieros cuánto va a gastar, pero no en términos de productos y servicios. Es decir, no dice qué va a lograr al final del año. Exactamente. Y hay 16 mil millones en obra pública que básicamente son un cheque en blanco. Porque lo que te está diciendo, voy a gastar esto, pero luego no tengo ningún compromiso de decir al final del año, no me comprometo a decir en qué se va a gastar. O sea, o sea que tiene 16 mil millones a discreción. Exactamente. Correctamente. Bueno. Correctamente. O sea, sin justificación, sin decir, mira, con estos 16 mil millones de pesos, no, tú entendiste. Con razón el del ¿Tú entendiste? Con razón el del O sea, porque al final del año esos 16 mil millones no resuelven nada. Porque una cosa, puede ser que al final del año digan, sí, voy a rendir cuenta y voy a decir cuánto hice. Pero como no me lo dijo al principio, no tengo forma de saber qué era lo que al final iban a lograr. Obvio. Y de medir la eficiencia de esos recursos, indicadores de impacto, el vínculo con la Estrategia Nacional de Desarrollo, la cantidad de personas beneficiarias con eso, los contratistas
a los cuales se le adjudican muchas de esas obras, es decir, todo el compendio. Y de ahí de obras públicas sale el peaje sombra, que es el otro punto. Vamos a hablar de eso. Yo voy a hablar del peaje sombra. Pero antes de entrar al peaje sombra, yo veo aquí corrupción, dispendio y clientelismo en la administración de los recursos y habla sobre los gastos en publicidad y propaganda. Ajá. Vamos a ver, ¿cuánto invierte el gobierno en publicidad y propaganda? A ver, nosotros de publicidad y propaganda llamamos la atención, no nos oponemos a que se haga publicidad, hay publicidad que hay que hacerla, sobre todo para servicios públicos, educación, salud, etcétera. La cuestión está en que, primero, el gasto en publicidad, la tasa de crecimiento que registra en los últimos 6 años es 2 veces superior a la tasa de crecimiento del gasto primario. ¿Qué quiere decir eso? Que el gasto en publicidad crece 12.6%, pero el gasto en bienes y servicios, la tasa de crecimiento es de apenas un 6.5%. La publicidad, la principal publicidad es la de turismo y no nos metemos mucho con eso, podríamos decir algunas cuestiones de críticas al modelo, pero ese no es el caso para estos fines. Lo que vemos es que la segunda institución que más gasta en publicidad es la Presidencia de la República nuevamente, y gasta en publicidad lo equivalente a 10 ministerios más el Congreso Nacional por igual concepto. No, es decir, pero si usted espérate. tiene, espérate. Tú ves la vaina, pues yo me arriesgo aquí a veces, me arriesgo como la ñeca aquí. Pero dime. Pues no, Priena, espérate, Priena, vamos suave que soy gambao, porque él me lo está dando así, no. Vamos a digerirlo. En total, tú me estás diciendo a mí que 10 instituciones más, el Congreso que maneja 8.000 millones de pesos. No, a ver, ahí matizo, me refiero. El gasto en publicidad de la presidencia, si tú evalúas el igual concepto, el gasto también en publicidad de 10 ministerios más el Congreso Nacional, no llegan a lo que gasta en publicidad la presidencia de la República. Cifra? Más o menos del gasto en publicidad. Sí, exactamente, de la presidencia. De la presidencia son unos 700 millones, son unos 700 millones de pesos aproximadamente. Ahí en el estudio lo resalta particularmente cuántos son. Sí. Me quedé corto. Son 1.193 millones lo que gasta en publicidad este año la presidencia de la República. Entonces, ahí llamamos la atención sobre la distorsión que genera la figura de la presidencia como tal en el gasto en publicidad, porque si me dicen que es la publicidad para contrarrestar los brotes de malaria o el dengue o bajar la tasa de accidentes de tránsito, correcto, por lo que comentaba. Es decir, eso es un gasto en publicidad que va a atacar un indicador social de una problemática fundamental. No sale al final como un gasto, sino como una inversión, porque por tú vas a evitar un problema futuro. Un gasto es cuando tú estás gastando como obra pública 16.000 millones de pesos y tú no sabes qué lo gastas, y tú no resuelves un problema. Claro, la publicidad ahora mismo se gasta en publicidad 5 veces más que en vivienda social, ahora mismo. Que en medicina, porque los hospitales están vacíos, correcto. O sea, increíble. Señores, tenemos que ir a una pausa, pero volvemos con más. Vamos a hablar del peaje sombra, que es un tema bastante interesante. Y yo tengo otras inquietudes del gasto público y del endeudamiento público. Volvemos en breve.